O sea, realmente el bienestar emocional de los empleados, o sea, sí era un tema en la mesa, pero no era una prioridad. Me ayudó mucho a ver desde otra perspectiva cómo estábamos trabajando. Tenemos que pensar en el impacto que tienen nuestras acciones. Cambiar esta visión, a mí me importa lo mío, sino a cómo estoy contribuyendo. Estamos con una crisis climática que nos va a sorprender año con año. ¿Cómo estás hoy? ¿Cómo te sientes? Estoy muy bien, la verdad es que amanecí muy contenta, muy motivada de venir a platicar contigo. Me hiciste reflexionar en muchas cosas que hace mucho tiempo que no pensaba con las preguntas que previamente me mandaste. Entonces, muy bien, estoy muy bien. Qué ¿Tú? bueno, qué bueno. Yo estoy muy bien también. Fíjate que a mí estos espacios de poder charlar con personas como tú que conozco, pues, que han tenido una influencia en mi vida, me llena. O sea, me hace muy contento. Mm. Y también con la pequeña audiencia que tenemos aquí detrás de las cámaras, pues también es muy, muy chévere, ¿no? Poder compartir, eso me gusta mucho. Eh, Como te comentaba, pues este espacio, lo que tratamos de hacer es entender dónde estamos en este momento del mundo, de la vida, de nuestra vida, ¿no? Pero siempre echando un ojito hacia atrás, qué ha pasado, y vamos a enfocarnos en esta década de los 20 del 2020 al 2030. ¿Cómo estabas y dónde estabas cuando empezó la década con la pandemia y con todos estos cambios radicales? Sí, ¿qué tal? Se ve lejano, ¿no? O sea, como que ya pasó. Y eso es lo triste que nos pasa a los humanos. Se nos olvida, ya pasó, estuvo horrible, pero ya pasó y Memoria a seguimos. corto plazo, así de ¡pum! Como Sí, Dory. exacto. Y seguimos ya con nuestra vida igual y sin pensar que puede volver a pasar así. Pues estaba yo pues, tranquila en mi trabajo, estaba en telecomunicaciones, estaba en Cisco, y pues de repente llegó la pandemia, tengo unas gemelas de 9 años hoy, en ese momento tenían 4. Nos fuimos a vivir a casa de mi mamá, que vive en una ciudad cerca, retirada, campirana, ¿no? Entonces tiene una casa, pues, amplia en el sentido de que tiene mucho jardín y todo, tenía lugar para nosotros, porque pensamos en nuestras hijas, ¿no? Bueno, de ellas y en nuestra salud mental, de los 4 encerrados, las niñas chiquitas, o sea, va a ser una locura. Entonces nos movimos para allá. Y yo estaba, te digo, en Cisco, pero Cisco tenía desde siempre, desde que yo ingresé, home office. Entonces estaba maravilloso porque no tuvo que venir la pandemia para cambiar eso, ¿no? Tenía Cisco y tiene todas las herramientas, Webex y todo para conectarte en tu casa, monitor, todo el rollo. Entonces, para mi esposo sí fue un poco más complicado movernos, obviamente, y también para mis hijas dejar de tener contacto con otros niños, que creo que eso ha afectado mucho los skills sociales de muchos niños en esta época, ¿no? Lo hemos visto cuando entraron a la escuela y demás. Pero bueno, nos movimos para allá, la verdad es que lo vivimos en general bien, te podría decir, Luis, lo vivimos rodeados de familia, ¿no? Porque estábamos con mi mamá, de repente iban mis hermanas, mi mamá nos cocinaba, ¿no? Entonces el sabor de mamá, pues espectacular, porque mi mamá Sí. cocina increíble, entonces hicimos como literal Acapulco en la azotea, comprábamos alberca inflable de 2 metros, entonces pues como era verano, ¿no? Julio, agosto, abril, mis hijas en la alberquita, o sea, lo vivimos de una manera muy light dentro de todo lo que era el shock, por ejemplo, de ir al súper, ¿no? Y entonces íbamos con mascarilla y llegábamos y nos cambiábamos de ropa, todo lo que mucha gente hicimos. Y yo no me había dado cuenta qué tan social era yo hasta el momento en que dejé de convivir con otras personas. A mí sí me entró, te podría decir como a los 4 meses, sí un poco de depresión de decir, quiero convivir con más personas, Sí, quiero salir, quiero sí, sí. ir a un restaurante, quiero esto, y no lo había notado, ¿sabes? Entonces sí fue como un shock verme a mí misma y cambiar toda nuestra estructura de vida. Y ese cambio, pues obviamente tiene un impacto, ¿no? Y tiene un impacto en todos. Eh, pero adicional a lo que fue la pandemia, pues empezamos a ver polarización social, empezamos a ver una crisis climática ya en nuestra cara, ¿no? Y justo en la pandemia, ¿te acuerdas de esas imágenes de Venecia? Que el agua cambió de color, los animales tomando las ciudades. Nos dimos cuenta de que el ser humano tiene una huella muy pesada, ¿no? En este planeta. Eh, Cuéntame un poco de esa visión que tú empiezas a generar a raíz de esos cambios y de sostenibilidad, de diversidad, equidad e inclusión, de todos estos puntos que como abogado de empresa, pues necesitas atender, ¿no? Porque eres parte de ese equipo directivo que tiene que tomar decisiones para ayudar a que la empresa y la gente vaya hacia un buen camino.
Sí, fue un shock, sin duda esto que dices fue un poco apocalíptico, era lo que veíamos en las películas, ¿no? Cuando las ciudades desiertas y los animales silvestres tomando la ciudad fue un poco así, o en el mar, ¿no? Pues, animales que hace años que no se veían y demás. Creo que fue una gran enseñanza, creo que fue una gran enseñanza y un abrir de ojos en muchas situaciones en esta parte de sustentabilidad, desde cuánto usamos en el súper, ¿no? De todos los envases que usamos y entonces los vas acumulando porque la basura no pasaba tan seguido. Y dices, Dios, qué cantidad de basura generamos, ¿no? Desde ahí, toda esta parte del home office creo que en cuanto a equidad y demás ayudó mucho, porque muchas mujeres mamás, que a lo mejor son madres solteras o madres solas, ¿no? Que no tienen el esposo que te pueda ayudar y demás, pero se generó como una nueva dinámica, ¿no? De poder ir por los hijos, de comer en la casa, de toda esta cuestión, ya que bajó un poquito el tema de la pandemia tan fuerte. Y al mismo tiempo las empresas creo que tuvimos que adecuarnos a esto, ¿no? A dar ese confort emocional, social, que antes no veíamos. O sea, realmente el bienestar emocional de los empleados, o sea, sí era un tema en la mesa, pero no era una prioridad. Ya. Y con la pandemia ya la propia empresa pues ya te da ayuda psicológica. Desde ese, a mí yo me acuerdo que nunca antes nos habían ofrecido ayuda psicológica en ninguna empresa y ahora ya se quedó. Ya en cualquier empresa a la que vas tienen como una línea donde tú puedes hablar y hablar de depresión, de mil cosas, ¿no? No solo Sí. hotline compliance, sino de cuestiones emocionales. Y creo que eso fue un gran cambio porque a mucha gente nos afectó emocionalmente desde que empezamos a trabajar mucho más, no había horarios, ya no se respetaba el horario, ya a las 2 de la tarde, a las 9 de la mañana, ya tenías llamadas a toda hora, ¿no? Sí. Ya no había como un parámetro de decir descanso a tales horas. Entonces, creo que ayudó mucho a ver desde otra perspectiva cómo estábamos trabajando, cómo nos impactaba, y hablo de mí como mamá, no es lo único que me define, pero sin duda lo vi y con otras mamás, ¿no? Que ajustaron toda su vida a esto. Entonces las empresas también tuvieron que hacer estos cambios. Al día de hoy, aunque hay muchas regresando, ya presencial 100%, pero hay otras que todavía tienen esta flexibilidad. ¿Por qué? Porque creo que es parte de este apoyo a las mujeres, ¿no? Y no lo digo ni desde el lado de feminista, ni de las mujeres, al contrario, creo que es una parte real. Hay muchas mujeres que se hacen cargo de sus hijos solas y que no tienen una red de apoyo. Entonces, el principal apoyo que puedes recibir es de la empresa donde estás trabajando, Sí. ¿no? Entonces, creo que ahí es donde se vieron muchos cambios que te digo, las empresas tal vez no habían visto tan crudamente como se vieron en la pandemia. Sí, y acabas de tocar un tema que quiero ahondar un poquito más, ¿no? La responsabilidad corporativa de las empresas de ayudar a que los empleados estén bien. Eh, yo veo que de repente hay empresas que por su influencia de que su casa matriz está en Europa o en otro país, pues permean eso y llega a México y llega a Latinoamérica. Pero muchas empresas no, todavía no están en ese punto, ¿no? Las que crecen en México, de repente les hace falta esa visión, no cuidan todavía bien a los empleados, ¿no? Entonces, me gustaría que platiquemos sobre eso. Eh, Dentro de lo que tú ves, porque tú eres una líder mujer en el mundo legal, ¿no? Y a ti te ha llevado años llegar a ese punto. Eh, ¿Cómo tú ves el mundo corporativo en este momento, en el aspecto de que necesitamos mejorar temas de diversidad, equidad e inclusión? ¿Cómo ves eso tú? Creo que hemos avanzado, Luis, pero no lo suficiente ni a la velocidad que deberíamos. Sin duda, creo que nos tuvo que pegar una pandemia, a lo mejor recibir influencia de países europeos, ¿no? Que están mucho más avanzados en eso, pero creo que todavía falta mucho. Creo que todavía, en general en el país, es mucho más hablar que hacer. Realmente Sí, creo que muchas empresas, muchas personas, muchos ejecutivos se llenan la boca diciendo no, nosotros inclusivos y tal, pero los ves cómo tratan a su equipo o que en su equipo hay una mujer de 15 hombres, dices, pues no, 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 esto es un discurso, no es la realidad. Entonces, creo que hace falta mucho más trabajo, creo que, y más dependiendo en las industrias, ¿no? O sea, hay industrias que son mucho más enfocadas a las mujeres, tal vez, entonces hay muchas más mujeres y más, pero las industrias que siguen siendo principalmente masculinas, creo que falta todavía mucho. Es un cambio de mindset, es un cambio de cultura, ¿no? No solo organizacional, no solo corporativa, sino de cultura personal. Y creo que las empresas ahorita están invirtiendo más en eso, están haciendo mucho más grupos de empleados, ¿no? Yo ahorita soy executive sponsor de lo que es E3, que es el grupo de mujeres dentro de Colab.
¿no? Entonces tenemos este grupo de mujeres que es muy fuerte, tenemos Pride y demás, entonces las empresas empezaron a generar estos grupos, no solo para que venga desde el tone from the top, sino que los mismos empleados sean los que empujen esta situación. Pero ¿qué pasa? Si los líderes no lo apoyan, los empleados que no son parte o que no se identifican tanto, pues dicen, ay, bueno, pues sí es un movimiento, pero mi líder no va, no habla, tenemos 20 hombres y no hay ni una mujer. No pasa nada, yo puedo seguir pensando para qué sirven las mujeres, o sí me explico, o sea, Sí. falta todavía, creo que mucho camino por andar. No sé qué tanto lo podamos hacer ya de mi generación para arriba, pero espero que de mi generación para abajo sí se pueda hacer. O sea, que como mujeres profesionistas y madres, y aún las que no sean madres, que seamos un ejemplo, lo que tú dices de cómo crecimos, ¿no? Profesionalmente, cómo llegamos al puesto en el que estamos muchas mujeres que somos líderes del área legal o líderes de otras áreas, pero que lo podamos transmitir a las generaciones que vienen más abajo, incluso a las de mi propia generación, lo que platicábamos hace rato tú y yo, ¿no? Hay mujeres que están como topadas, y ni siquiera por la propia empresa, sino por ellas mismas, porque tampoco tienen alguien a quien seguir, un role model, alguien que nos enseñe o que nos diga, Sí. oye, mira, ahorita lo que importa son los soft skills. Los hard skills están bien, pero ahorita lo que estamos buscando es liderazgo, empatía, trabajo en equipo, ¿sabes? Entonces, creo que es como dar la vuelta completamente a las que vienen, a las que estamos, ¿no? Y a las que están por llegar, ¿no? Que no son tan jóvenes, pero, o sea, creo que hay que hacer mucho todavía. Falta mucho por hacer y espero, mis hijas tienen 9 años, espero que les toque no a los 50 como a mí, o sea, que les toque desde mucho antes esta igualdad. Ay, qué bien, qué bien, qué bien escuchar eso, porque yo he tenido la fortuna en este espacio, ¿no? Poder compartirlo con mujeres líderes como tú, que están haciendo eso, que están muy conscientes de esa responsabilidad y oportunidad que tenemos estos, ya sabes, de esta generación, ¿no? Eh, de voltear hacia atrás, más bien, no sé si hacia atrás, más bien probablemente hacia abajo a las generaciones que están subiendo Ujú. y echarles la mano, ¿no? Y decirles, mira, pues yo puedo ser tu mentor, yo viví esto, te lo digo para que pues, entiendas de dónde vengo, ¿no? Y si voy para allá es porque he aprendido de esto, ¿no? De estos errores. Ahora, ya dejando un poquito atrás el pasado, hablemos un poco de hoy, ¿no? Hoy tú tienes un rol muy relevante en una industria que es esencial, es necesaria para todos. Cuéntame un poco de qué es lo que haces de esta industria y por qué es tan importante que la veamos con esa visión de sostenibilidad. Sí, estoy en Ecolab desde hace 2 años, Luis, y la verdad es que fue para mí una agradable sorpresa entrar a Ecolab por el propósito que tiene. Sí, Yo no había descubierto como mi propósito como tal profesional, o sea, me gusta ser líder legal, me gusta ser líder de mujeres, me gusta compartir mi conocimiento, mis experiencias, pero ya entrar al mundo de la sustentabilidad, ¿no? De la sostenibilidad es otro mundo, es fascinante y te atrapa porque es trabajar con propósito, lo que platicamos hace un ratito offline, ¿no? Es trabajar con este propósito, el encontrar, el decir, no solo trabajo para mi bienestar, para mis ingresos, para mi crecimiento profesional, estoy poniendo un granito de arena, no importa si es chiquito, si es grande, pero estoy contribuyendo con algo más grande que solo yo, sí, ¿no? Es una empresa en donde nos dedicamos, obviamente, a la parte de higiene, de desinfección y también al tratamiento de aguas, ayudar a las empresas a reciclar, a reusar, a tratar con los residuos, ¿no? A que nuestros propios envases sean reusables, a usar menos plástico, a que el agua sea lo más pura, etcétera, ¿no? O sea, poder utilizar y reutilizar los recursos que tenemos, la manera en que lo hacemos, la estrategia que se tiene para esto, y al mismo tiempo en eh, esta parte coyuntural que estamos viviendo hoy, por ejemplo, con la Ley Nacional de Aguas que acaba de sí. salir. Justo ayer tuvimos una plática a todos los líderes sobre este tema, ¿no? ¿Cómo va a funcionar esta ley? ¿Cómo va a impactar a nuestros clientes? ¿Cómo los podemos ayudar a sacar el mayor provecho de esta nueva legislación, ¿no? Que Sí. puede traer muchas cosas, pues diferentes, pero cambios muy buenos. Y en esa visión de ayudar a tus clientes, ¿no? De anticipar y observar esos riesgos que pues hoy estamos viendo. La escasez de agua, puede que el año pasado no lo sufrimos mucho en la Ciudad de México, pero hace dos no había, ¿no? Y en Monterrey
terrible, ¿no? Y entonces estamos con una crisis climática que nos va a sorprender año con año. Eh, ¿Cómo es esa visión que tú como líder empiezas a ver en las personas que están alrededor? No me refiero solamente a tu equipo, ¿no? Me refiero un poco a tus pares, ¿no? Probablemente a tus colegas. Eh, ¿Qué es lo que ellos tienen que cambiar para que realmente el 2030 sea algo más positivo? Creo que tenemos que cambiar la mentalidad en cuanto a dónde estamos sentados, qué hacemos y por qué lo hacemos, ¿no? Creo que tenemos que pensar en el impacto que tienen nuestras acciones, Sí, tanto como personas como empresas, ¿no? Cómo estamos contribuyendo al bien y no a lo opuesto, ¿no? Cómo nos convertimos mucho más en compañeros, digamos, en acompañantes de lo que está ocurriendo en el mundo, ¿no? Y cuál es la responsabilidad que nosotros a título personal podemos tener. Creo que esta parte de cambiar esta visión, y esto lo hizo la pandemia, creo que cambió en muchos aspectos, ¿no? Desde la manera de vestir, por ejemplo, mucho más relajado, no la industria de vestirte y cambiar cada 10 minutos de ropa y que se sí, es desecha y el fast donde queda, fashion, ¿no? es Sí, fast fashion, sí, exactamente, ¿no? Entonces, creo que este cambio de mentalidad también de, de adherirnos a lo que nuestros clientes están haciendo, otra vez, no solo por la parte económica y de negocio, sino por genuinamente ayudarlos a sí. crecer, a que ellos generen este mayor bienestar para el resto de las personas, de la comunidad, del país, etcétera. Creo que esa es la visión que todos tenemos que tener, o sea, cambiar esta visión, a mí me importa lo mío, sino a cómo estoy contribuyendo desde mi asiento, desde mi parte legal en mi caso, ¿no? Cómo contribuyo a la estrategia, cómo guío a los equipos comerciales para que lo hagamos en el marco normativo adecuado, viendo al cliente, ¿sabes? O sea, yo una de las cosas que me precio de ser no es solo abogado, sino Mm. un business partner que entiende la estrategia de la compañía, a nuestros clientes, la parte comercial. Entonces, cuando sale, por ejemplo, la ley de aguas, ¿no? A lo mejor a nosotros no nos impacta tanto porque no tenemos una concesión, o sea, pero sí lo pienso en nuestros clientes, en los que sí la tienen, en los que usan el agua, en los residuos, cómo los manejan, esta parte de economía circular que traemos como este concepto y demás, es donde tenemos que pensar un poquito más hacia los clientes y hacia el impacto que ellos van a tener. Oye, y acabas de mencionar esa necesidad que tienen los abogados corporativos de ser un business partner, ¿no? ¿Cuáles son esos retos con la inteligencia artificial que hoy se está integrando en la forma en que los mercadólogos están promoviendo todo, ¿no? No solamente los mercadólogos, ¿no? O sea, pero en este punto donde la inteligencia artificial se vuelve una herramienta para llegar a más y moverte más rápido. Entonces, eso para el abogado es un reto porque tienes que estar ahí, ¿no? Super pilas, ¿qué está pasando con el negocio? ¿Cuáles son esos retos que tú ves actuales y que empiezas a ver para el futuro? Mira, creo que esta parte de inteligencia artificial es vital, ¿no? Porque cambia el mundo, ya cambia la perspectiva, cambia muchas cosas de los trabajos y mucha gente me ha dicho, no tienes miedo de perder tu trabajo porque ya la inteligencia artificial, y no lo creo, de verdad no creo que hoy, tal vez a futuro sí, podamos ser reemplazables los abogados, principalmente por el criterio que podemos tener. O sea, la inteligencia artificial te puede ayudar a compilar leyes, a hacer comparativos, un contrato, un texto, todo lo que tú quieras. Pero al final creo que sí falta el criterio jurídico, es necesario el criterio jurídico comercial, no solo jurídico, sino Sí. jurídico comercial, para poder dar como un assessment de los riesgos que podríamos tener, ¿no? La inteligencia artificial te puede decir, pues esto si te calcula los daños, los perjuicios, todo lo que tú quieras, pero es toda una estrategia legal lo que tienes que hacer en conjunto con la parte comercial, ¿no? Entonces, me preocupa la inteligencia artificial en cuanto a cómo la utilicemos, en cuanto a cuál es el beneficio y que no nos volvamos esclavos de ella, a que ya no podamos hacer nada sin la inteligencia artificial y que anule realmente nuestra visión, nuestro criterio, ¿no? Sí. Entonces, por eso a mí me gusta mucho estar involucrada con la estrategia, con la compañía, hablar el mismo lenguaje, la misma terminología, entender las necesidades de mis clientes internos, de mis clientes externos, para poder diseñar esta estrategia legal, ¿no? Desde negociar con ellos, desde presentarles soluciones, incluso internamente hablar comercialmente, ¿no? De, oye, pero yo, a ver, no entendí de lo que preguntaste o de lo que pusiste en la mesa y demás. Porque limitarnos a ser solo legal advisors, creo que es limitarnos a nosotros mismos y encajonarnos, ¿no? Tenemos que salir de esta cajita y ser un business partner real que entendamos todos el cambio en la legislación.
¿no? No es solo, bueno, nos va a afectar a B y C. ¿Cómo va a impactar otra vez a nuestros clientes, el ecosistema, la comunidad? Porque además nosotros somos una empresa comprometida con la comunidad, ¿no? Vamos a limpiar el río en Toluca, vamos a Cuautitlán a limpiar el lago de Guadalupe, etcétera. Entonces, tenemos que ver holísticamente todo lo que es el impacto de lo que estamos haciendo otra vez, no solo como empresa, como personas, cómo entendemos nuestro negocio más allá de ser solo un negocio. Em, Tú acabas de mencionar algo muy relevante. O sea, el abogado, creo, desde mi perspectiva, ¿no? Necesita salirse de esa zona de confort, no limitarse a la ley y a la interpretación, sino al conocimiento de otras materias, ¿no? Estoy seguro de que pues, en tu trayectoria, ¿no? En telecomunicaciones, pues aprendiste mucho más de solamente la ley de telecomunicaciones, ¿no? Aprendiste cosas muy técnicas, ¿no? Hoy con Ecolab seguramente estás aprendiendo cosas muy fuera de tu campo original, ¿no? Eh, a mí siempre me gusta preguntar a las personas con las que platico, ¿qué le recomiendas tú a un abogado joven, a una abogada que está saliendo de la universidad o que todavía está en la universidad, para que esa persona pueda verte a ti como, ok, Claudia pudo, yo también voy a poder, ¿no? ¿Por qué no? ¿Qué les recomiendas tú para que realmente lleguen a esa posición y lleguen bien preparados? Hablaste de algo muy importante que es aprender, no solo de la ley, ¿no? Porque a estas alturas, pues ya no, otra vez, ya no solo somos abogados. Tenemos que salir de esta cajita y entender en la industria en lo que te quieres mover, ¿no? O sea, si te gustan las telecomunicaciones, si te gustan empresas de sustentabilidad, la belleza, lo que sea, tienes que entender todo el entorno y no solo de la industria, sino otra vez a nivel económico, político y demás. O sea, tener una visión general de lo que está pasando en el país, cuál va a ser tu aportación. Yo te diría que para mí es encontrar tu valor agregado. ¿Qué das adicional a lo que la gente espera de ti por ser abogado? ¿Sabes? Si tienes este criterio mucho más crítico, ¿no? Si puedes ver más allá de lo que es solo lo legal. Yo te podría decir que en mi carrera desde hace muchos años hablo muy poco de la ley como tal. O sea, no llego y digo, no, porque el artículo tal del código, ya no lo hago. Realmente me concibo a mí misma más como una líder que guía a su equipo y un advisor para decir, oye, tenemos estos riesgos, esto puede impactar, los cambios en la legislación, etcétera. Y también creo que el desarrollo de los soft skills. Creo que hoy ya no es suficiente estar muy bien preparado académicamente o intelectualmente o conocerte la ley de cabo a rabo. Creo que la parte de soft skills, de empatía, de liderazgo, de trabajo en equipo, todo este nuevo paquete de habilidades que necesitamos, creo que es mucho más importante incluso, porque las empresas, tú lo ves, ¿no? Ya en las entrevistas de trabajo, muchas veces te preguntan de la parte técnica un 20% y el otro 80% es cómo enfrentas los retos, cómo enfrentas los conflictos, cuáles son tus áreas de oportunidad reales, ¿no? Porque antes yo me acuerdo cuando empezaba así, tus áreas de oportunidad, soy muy perfeccionista, ¿no? O sea, típico, ¿no? Mencionaste la que yo pensé Sí, inmediatamente. obvio, Sí, soy muy sí. perfeccionista, típico. O soy muy impaciente, me encanta solucionar rápidamente. Ya no son esas áreas de oportunidad, es Sí. cómo manejas el conflicto, cómo eres un líder moral sin ser un líder jerárquico, ¿no? Cómo influencias en los demás para que vayan al camino que tú estás marcando porque tienes la convicción que eso es lo mejor para la compañía desde un aspecto legal. Entonces, creo que es un desarrollo ya de habilidades de personalidad más que solo técnicas. Y el liderazgo, pues acabas de mencionar algo muy fundamental, ¿no? Un líder tiene que tener esa visión más moral y congruente a solamente ser autoritario, ¿no? El líder actual creo que tiene que evolucionar, tiene que entender de sostenibilidad, tiene que entender de equidad, diversidad, inclusión en una perspectiva distinta. Eh, ¿Cómo ves tú el liderazgo a partir de hoy y hacia el futuro? Creo que nos falta, pero vamos en el camino. Creo que vamos en el camino, Luis. Creo que todo lo que estamos viviendo hoy va enfocado a eso, a la sostenibilidad 100%, y no te hablo de la industrial, ¿no? Que es en la que mayor impacto tiene, perdóname, pero desde nuestras casas, desde cómo educamos a nuestros hijos, a separar la basura, a que vean lo que es reciclar. Ya en las escuelas, que a mí no me tocó, y no sé si a ti, pero No. tampoco. Pero ahora en las escuelas es el día del reciclaje, y hoy vamos a traer PET, y hoy tal, o las tapitas, ¿no? Nosotros en casa
guardamos las tapitas y esto lo hago porque participé con Banco de Tapitas en Cisco y ves la importancia de lo que es las tapitas que tiramos, lo que pueden hacer por otras personas, ¿no? De cómo los convierten, cómo lo venden ese dinero. Entonces, creo que es este cambio de mindset desde la cultura familiar personal hasta la parte corporativa industrial. Entonces, creo que este liderazgo debe de ser encaminado a eso y otra vez creértelo, no solo hablarlo, porque un líder que solo habla y no hace, no convence. No haces que te sigan, no tienes influencia en nadie, porque tarde o temprano te das cuenta que solo es un discurso, ¿no? Entonces, creo que tenemos que abrazar esto, abrazar el propósito que cada persona tiene, darnos cuenta que sí dejamos una huella en el mundo y no muchas veces buena, mala, ¿no? Una huella de basura, una huella de la capa de ozono, una huella que no queremos dejar. Entonces, ¿cómo podemos revertirla de alguna manera? Cambiando este mindset, tratando a las personas por igual, respetando que somos desiguales, ¿no? Y no me refiero entre hombres y mujeres, todos Claro. somos diferentes. Entonces, aprender que la equidad no es tratar a todos por igual, sino a tratar a cada quien como necesita ser tratado, ¿no? Entonces, volvernos a humanizar un poquito en esta parte, ¿no? No, sin perder de vista que, por ejemplo, si trabajas en una empresa, es corporativo, tal, pero no perder el lado humano, que creo que es lo que nos hace mejor como comunidad. Me parece excelente tu visión de liderazgo porque pues tocas muchos aspectos que son muy necesarios para que nos vayamos moviendo hacia ese lugar, ¿no? Hacia un 2030, pues que no solamente se haya quedado en ese papel que en algún momento se pusieron de el 2030 vamos a reducir nuestra huella de carbono. No está pasando, no está pasando. Pero, y platicaba hace rato con una de nuestras invitadas de que el cambio tiene que venir de nosotros, ¿no? Interno. O sea, de cada uno de los individuos que habitamos este planeta tiene que venir ese cambio, esa necesidad de ser congruentes, de no querer dejar un mal recuerdo cuando nos vayamos, ¿no? Porque aparte esto pasa rápido, ¿no? Eh, a mí me gustaría, porque ya vamos a ir cerrando un poquito, que platiquemos de tu visión hacia el futuro. O sea, ¿cómo te imaginas que vamos a estar en el 2030, en 5 años? Híjole, sería muy arriesgada en decirte porque, bueno, ya la pandemia nos demostró que no podemos predecir nada, Sí, ¿no? Me gustaría decirte que veo lejano alcanzar las metas de la Agenda 2030, ¿no? Pero creo que vamos en el camino correcto. Entonces, me encantaría vernos con los aprendizajes que nos trajo la pandemia y todo lo que hemos aprendido como humanidad, mucho más aterrizados. Que no se nos olvide lo que pasó y lo que puede volver a pasar o incluso peor. Que tengamos más conciencia, Luis. Mi mantra personal es tener conciencia. Tener conciencia de lo que hago, de lo que hablo, del ejemplo que estoy dando, de todo esto, ¿sabes? No decir, bueno, pues así soy, pues ya, ya tiré la basura. No, no. O sea, yo te voy a dar un ejemplo. Nosotros no teníamos perro, ahora tenemos desde hace un año. Y yo veía a la gente con la bolsita recogiendo y yo decía, ay, no, qué flojera tener. Y ahora estoy con la bolsita porque odio ver las calles sucias, sí, ¿no? Pero si yo siguiera diciendo, así tengo perro, pero el mío que tiene. O sea, no estoy haciendo conciencia de que tengo un perro, que lo tengo que atender y demás, y que no afecta, que pueden ser 3 bolitas las que dejó en él. Pero si todos pensamos así, pues viviríamos, ¿no? O lleno de sea, bolitas por ahí. lleno de bolitas, exacto. Entonces, es lo contrario, que de verdad hagamos conciencia de la huella que estamos dejando a nivel personal, a nivel corporativo, como miembros de una empresa, como miembros de una comunidad y todo, y que lo que hacemos tiene impacto. Lo platicábamos hace un rato, ¿no? Este impacto que podemos decir, ay, pero si yo solo lo hago, pues no cambia nada. No, al contrario, si tú lo haces, otras personas también lo hacen, otras personas están pensando como tú, y es ahí donde se genera el verdadero cambio, desde los líderes de las empresas, desde los líderes de los países, es tomar esta conciencia, ¿no? Y diseminarla. O sea, de verdad, compartirlo, sin pena de decir, oye, no, yo sí, justo en Ecolab nos ponen el Día de la Tierra, ¿no? Por ejemplo, y compartimos, pasamos y escribimos, quien quiere, obviamente, pero después lo lees y dices, gente que dice, pues yo reciclo, yo no uso bolsas de plástico para ir al súper, yo cuido el agua, solo nos bañamos en 3 minutos. O sea, dices, bueno, hay más gente que está haciendo lo mismo y yo quiero hacer esto, no se me había ocurrido. Pero esta parte de abrir los ojos a lo que viene, ¿no? A lo que hemos vivido, lo que estamos viviendo, que pues es muy grave, ¿no? En muchas partes del mundo, el cambio climático, todo esto, y decir, ¿qué puedo hacer yo desde mi trinchera, chiquita, grande, mediana,
para generar un cambio, un impacto positivo. Ay, qué bien que lo, que lo haces y que lo compartes, ¿no? Ahora me gustaría cerrar con un compromiso desde tu posición como líder, mujer, abogada, madre de familia, que estás en una empresa que pues, te hace sentir bien, que tienes un propósito. ¿Cuál es tu compromiso para que pues, nos ayudes a todos a estar mejor y que el 2030 sea bueno no solo para algunos, sino para muchos más? Sin duda mi compromiso es, primero, creo que ayudar a más mujeres, ¿no? De mi edad, más chicas, mucho más chicas, las generaciones que vienen. Ayudarlas en el sentido de guiarlas, de contarles mi experiencia, de contarles mi camino, ¿no? Cómo ha sido. Posiblemente el de ella sea muy diferente, pero al final creo que siempre va a haber cosas en común, ¿no? Porque tampoco ha cambiado tanto el mundo. Ojalá que cambie muchísimo más para 2030 en cuanto a la igualdad, a la equidad y demás, la diversidad. Pero creo que seguir generando este impacto. Creo que esta parte de trabajar con cada una de ellas, yo soy mentora ahorita en Ecolab de varias mujeres y me ofrezco a hacer más, ¿no? Por ejemplo, ascendieron a una mujer que lleva muchos años y que es muy buena, pero nadie le ha enseñado como esta parte de los soft skills. Le ha faltado como esta enseñanza, ¿no? Entonces me acerqué con él y dije, oye, cuando quieras platicamos, te puedo contar mi experiencia para que des el brinco, ya lo diste y que sigas creciendo, ¿no? Entonces me dijo, me encanta porque no lo había pensado. Claro, entonces ese impacto chiquito, Sí. creo que ese es mi compromiso fundamental, el seguir poniendo mi granito de arena en donde pueda, con las mujeres, con los niños, que es un tema que a mí también me impacta muchísimo y que quiero hacer siempre lo posible por mejorar la niñez, ¿no? Entonces, este compromiso genera este impacto pequeño de poner de mi parte siempre, de tener esta conciencia que lo que hago puede impactar a alguien para bien y para mal. Excelente. Muchísimas gracias por tu conversación. Ha sido muy enriquecedora. Creo que la gente que la va a escuchar va a decir, wow, mira, si conozco a Claudia desde una perspectiva distinta, me inspira con esa inspiración esas personas van a poder lograr un cambio. Así que te agradezco mucho el tiempo otra vez. Vamos a cerrar ahora este podcast y pues esperemos que muy pronto volvamos a platicar para ver cómo estás en un parcito de años, ver qué ha pasado contigo. ¿Te parece? Muy bien, muchas gracias por invitarme, Luis. Y bueno, pues muchas gracias. Vamos a despedirnos. Nos vemos muy pronto. Esperamos que les haya gustado y seguimos en contacto.